Saludos amigos, estamos en otra edición, la segunda, de El Decíamos Ayer, en el cual hacemos repaso de los vídeos antiguos para que conste, para que se vea. Obviamente ustedes podrían visitar los vídeos antiguos, pero ya sabemos que no lo van a hacer porque la verdad es fastidioso estar rebuscando ahí y digamos que es más fácil, además teniendo en cuenta que se puede revisar aquel contenido añadiéndole, digamos, lo que va ocurriendo, que no es poco. Entonces, en el tercer vídeo que hacíamos, que coincide con hace exactamente 2 años, llamábamos la atención acerca de la importancia del análisis histórico y establecíamos una contraposición entre análisis histórico y propaganda. Es decir, análisis histórico, el auténtico análisis histórico, la historia de verdad, es lo contrapuesto a la propaganda. Decíamos cómo en Occidente, y particularmente en Europa, no hay ningún interés por ejercer el arte de la diplomacia. El arte de la diplomacia tiene mucho que ver con el análisis histórico en sí mismo y cómo, en realidad, lo que tenemos en Europa, y ahora salta a la vista, es un esfuerzo, eso sí, pero en la propaganda, y además propaganda de guerra, para ser más exactos. Entonces, en aquel vídeo, bueno, llamábamos la atención acerca de lo que estaba pasando en aquel momento. Hace 2 años exactamente se debatía y mucho acerca de si Rusia tenía o no tenía razón en intervenir en Ucrania, si era una agresión, una invasión, una cosa, bueno, tiránica, criminal, etcétera, etcétera. Todo aquello se debatía mucho. Y entonces nosotros llamábamos la atención acerca de cómo en realidad, en primera instancia, quien movió ficha en Ucrania en vía a una futura confrontación fue en realidad la OTAN, Estados Unidos más concretamente, y esto tiene raíces fácilmente rastreables con ese diplomático estadounidense Kennan, el cual decía ya sin ambajes y además con la autoridad que le daba haber servido, de hecho, en el gobierno estadounidense como oficial, como diplomático, y que decía que era un error catastrófico, un error fatal, seguir aumentando, digamos, la OTAN en dirección hacia el este, es decir, en dirección a acorralar a Rusia realmente, acorralar a Rusia. Que esto era un grave, grave error. Bueno, parte de esa estrategia de acorralamiento de Rusia venía de la mano de los estrategas, los ideólogos, como Bersinski. Y Bersinski, de hecho, era explícito al decir que Ucrania era absolutamente clave para, digamos, dar una estocada mortal a Rusia. Esto es algo que, insistimos, no es ningún secreto, es algo que, sin embargo, sí es historia. Y ahí está el quid de la cuestión, análisis histórico, diplomacia, en contraposición a propaganda, propaganda de guerra. Atención con esto. También hacíamos alusión allí a el golpe del Maidán, el golpe de Estado en Ucrania, que derrocó al presidente legítimo. En ese caso, pues ya saben cómo es la doble moral occidental, en ese caso pues es democrático, mientras que si es de signo opuesto, pues entonces es una dictadura, siempre la misma historia. Llamamos la atención acerca de los acuerdos de Minsk y miren cómo es bueno hacer estas retrospectivas y este contexto, porque precisamente la señora Merkel, que estuvo presente en aquellos acuerdos, ha hecho unas declaraciones recientes al respecto en las cuales vuelve a reconocer que todo era un engaño para armar a Ucrania en contra de Rusia. Es tremendo esto, tremendo, tremendo. En fin, son solo unas pocas pinceladas, pero que sí que dejan muy claro cuál es el papel que tiene que jugar la historia. Obviamente, esto es muy problemático, tanto a nivel académico como a nivel editorial, ¿verdad?, de los diferentes autores que puedan ponerse a la tarea, etcétera, etcétera. Esto es muy polémico, muy difícil, porque trata cuestiones que son de política actual. Y entonces ahí ya se mezclan cosas que digamos que tienen cierto peligro para quien se pueda exponer a tales tareas. Por lo demás, fíjense en lo que decimos ahí, en el texto. En este canal nos proponemos ofrecer, lo decíamos el 27 de noviembre de 2022, casi exactamente 2 años, por diferencia de horas, que hoy estamos a día 28, ofrecer un entendimiento de la geopolítica actual desde el punto de vista del historiador. Esto es algo curioso si lo piensan. Se ven muchos analistas, pero unos son economistas, otros son del ámbito de las relaciones internacionales.
diplomáticos, bueno, de todo tipo de especialidades, pero no abundan los historiadores. Esto es algo bien curioso, algo que por lo demás se puede comprobar también en la propia ámbito académico de la historia, como la historia contemporánea o historia del mundo actual, para ser más exactos, es un área muy difícil, un área en la que es fácil tener problemas, es fácil terminar politizado en una o en otra dirección. Es decir, que estamos hablando de algo muy sensible, muy sensible. Esto es muy llamativo, falta ese aspecto. Es uno de los muchos aspectos que faltan, especialmente si ya hablamos de filosofía de la historia. Entonces ya apague y vámonos. Esto ya sería, bueno, punzante a lo máximo. Se echa en falta en YouTube, decíamos allí, una visión histórica y de sentido común acerca de unas cuestiones de la máxima importancia para las personas que se preocupan por el futuro y el mundo que le dejamos a nuestros hijos. Fíjense, así empezábamos hace 2 años esta andadura. Seguimos totalmente en la misma línea y, por desgracia, se va confirmando que lo que decíamos allí, que sonaba por lo demás, insistimos, sonaba algo más que revolucionario, delirante o de locos, ¿no? De psiquiátrico. Es decir, cómo que los rusos no eran invasores, cómo que los rusos no eran agresores, etcétera, etcétera. Bueno, es obvio que las guerras no son precisamente bonitas y aunque los rusos se esforzaron y mucho para evitarlo, al final obviamente han entrado en guerra y lo que está ocurriendo allí es una guerra, y además una guerra de alta intensidad, algo como no se había visto desde la Segunda Guerra Mundial, todo se ha dicho. De hecho, fíjense, en estos últimos días no se está hablando de ello, pero allí siguen pereciendo miles de soldados al día, todos los días. Es algo, insistimos, que no se había visto desde la Segunda Guerra Mundial. Es algo llamativo. Por lo demás, ya ven, se está extendiendo. Fíjense en las noticias que llegan desde Siria. Está todo muy claro. Veremos si el ejército sirio se decide a hacer el asalto sobre Idlib. Allí, ya saben, están unidades turcas, unidades del ejército turco. Entonces esto podría llevar a una confrontación entre Siria y Turquía, lo cual a su vez implicaría una confrontación entre Rusia y la OTAN. Una confrontación que ya está ocurriendo, ya están escuchando lo que están diciendo los diferentes líderes, incluido el mismo Putin. Los diplomáticos rusos, el propio Putin, todos están dejando bastante claro que, bueno, en este conflicto global los estados occidentales están en guerra con Rusia. Es increíble, ¿verdad? Hemos llegado a ese punto, el punto al que se suponía que no se iba a llegar de ningún modo. Así que, ya ven, la historia juega un papel importantísimo, puesto que el análisis de corte histórico, y ya insistimos, si además se añade la filosofía de la historia, mucho mejor todavía, el análisis es lo que marca la diferencia entre comprender algo o formar parte de ello. Y en ese sentido vamos a ver este documento. Este documento, ya lo ven ahí, es la OTAN después de la cumbre de Washington, esa cumbre reciente que se realizó por todo lo alto en Washington. Y fíjense lo que se dice. En el primer punto se hace referencia, véanlo ahí, a los valores democráticos, es decir, la región euroatlántica. Fíjense en los detalles importan y mucho. La región euroatlántica tiene la responsabilidad de defender los valores democráticos. Y esos son la libertad individual, los derechos humanos y el reino de la ley, es decir, el derecho, la justicia, básicamente. Eso que ellos expresan con the rule of law. Así que, ya lo ven, 3, una tríada, siempre lo mismo. La primera, liberty. La segunda, human rights, vendría a ser equality. Y la tercera, esa justicia, que vendría a ser esa fraternidad. Liberté, égalité, fraternité. La historia importa y mucho, y la filosofía de la historia también. Las cosas están ahí sobre la mesa. Entonces, claro, cabe preguntarse, bueno, pero cuando dicen libertad individual, eso es algo bueno, ¿no?
Y los derechos humanos también es algo bueno, ¿no? Y la justicia, que haya leyes, es algo bueno también. Sí, claro, claro que es algo bueno. Pero la cuestión es, estamos hablando de algo real, algo que pasa, por así decir, el análisis histórico, es decir, algo que es de fiar, o estamos hablando de propaganda, y más concretamente propaganda de guerra. Eso es lo que necesitamos saber. Por lo demás, ¿qué demonios es eso de la región euroatlántica? ¿Desde cuándo existe tal cosa o tal cosa significa algo? Y además algo asociado, ya lo ven, a valores definidos, valores democráticos. Es profundo, ¿eh? Es profundo. Por lo demás, también llama la atención cómo, ya en la parte final, aparte de hablar del desagradable asunto de la pasta, como se suele decir, ¿verdad? El desagradable asunto del dinero, del tener que pagar. Pero aparte de eso, ya al final, fíjense, se condena en los más duros términos a Rusia por su ilegal, improvocada e injustificada guerra de agresión contra Ucrania. Y claro, otra vez tres conceptos, ¿verdad? Ilegal, no provocada e injustificada. Otra vez tres conceptos y claro, uno tiene que preguntarse, bueno, pero esto, ¿cómo que ilegal? Bueno, esto ya lo demostró el señor Thierry Meyssan en la red Voltaire. No es ilegal. Hay una resolución de la ONU y hay unos acuerdos de Minsk, los cuales eran también con arreglo al derecho internacional, que no fueron cumplidos. Una de las cláusulas acerca de los acuerdos de Minsk era que debía hacerse algo en caso de que no se cumpliesen las cláusulas, las condiciones, debía hacerse algo para proteger a la población del Donbass. Por eso se aprobó una resolución de la ONU, esa es la razón. ¿Por qué se dice entonces que es ilegal? Buena pregunta, buena pregunta. Se dice que es no provocada. Bueno, los rusos avisaron en múltiples ocasiones y por lo demás la problemática de fondo que había en ese conflicto era que el ejército ucraniano estaba hostigando a las milicias de Donetsk y Lugansk. Entonces, como saben, cuando empieza la operación militar especial, empieza pues con una intención por parte de los rusos de proteger a dichas minorías o dichos rebeldes, por la simple razón de que, siempre de acuerdo a los acuerdos de Minsk y, en última instancia, al derecho internacional, pues eso era ilegal. Y si algo es ilegal, ¿cómo que es no provocado? ¿Cómo que es no provocada la reacción? ¿Se comprende, verdad? Entonces, ilegal no, no provocada tampoco. E injustificada, por último. Injustificada guerra de agresión. Pues no, tampoco. Estamos otra vez en la misma historia. Los dos primeros conceptos justifican, aun con todo lo triste que es, justifican la intervención rusa. Pudo haberse evitado, pero ¿quién es el que, digamos, impidió que dicha intervención fuese evitada, impedida? ¿Quién fue el que hizo imposible que ocurriera otra cosa que la intervención rusa? Otra vez hay que preguntarse lo mismo, ¿verdad? Por ejemplo, hoy mismo, qué curioso, hoy mismo, circulaba en la red un vídeo en el que Boris Johnson aparecía diciendo que de ningún modo él tenía absolutamente nada que ver con la rotura de los acuerdos de Estambul, que fueron posteriores a los acuerdos de Minsk, y después de iniciada la operación militar especial, se llevó a cabo los acuerdos de Estambul a petición de Turquía. Y allí se estaba llegando a cierto entendimiento. Fue llegar el señor Boris Johnson a Kiev y se acabó el entendimiento. Sin embargo, hoy lo negaba. Decía que precisamente apelaba a este tipo de retórica. Decía que era inaceptable porque lo que habían hecho los rusos era ilegal, no provocado, injustificado acto de agresión contra Ucrania. Entonces se va entendiendo esto, ¿verdad? Se va entendiendo. Ellos se justifican sobre esa base. Esa base no es justificable, es propaganda de guerra. El único antídoto contra esto es un buen análisis histórico. Y, insistimos, a poder ser un buen análisis histórico a nivel de filosofía de la historia. Bueno, ya por último, ya lo ven,
por si todo eso no fuera suficiente, se dice explícitamente que Ucrania formará parte de la OTAN. Leanlo ahí, lo tienen ahí explícito y clarito. Entonces, volvemos otra vez a lo mismo. Ilegal, no provocado, injustificado. Ahí está el problema. Por eso mencionábamos en primer término a Kennan y por eso mencionábamos que eso, de hecho a juicio de Kennan era así, eso lo que haría sería avivar el nacionalismo en Rusia y en última instancia una guerra contra Rusia. Aceptó de pleno el señor, aceptó absolutamente de pleno. Pero ¿cómo no habría de ser así cuando se dice abiertamente, con todo lo que ya ha ocurrido, aquí en este documento se dice abiertamente que Ucrania formará parte de la OTAN? En fin, ¿para qué insistir más, verdad? Quien quiera entender, podrá entender. Aquí simplemente recordamos cómo llevamos una línea coherente desde que empezamos el canal, una línea de responsabilidad, porque, insistimos, entendemos que esto es la base para el establecimiento de una auténtica diplomacia, una auténtica política, una auténtica orden, un auténtico orden civilizatorio, el cual obviamente va a estar siempre asentado sobre ese tríptico tradicional que no el moderno occidental, el cual en última instancia no está basado en la propaganda, es decir, no está basado en la mentira que uno quiere contar, porque sí, porque es más fuerte, porque le da la gana, da igual, sino en el análisis serio y riguroso de lo que ha ocurrido, de lo que hace referencia al origen y de cómo todos los procesos se van resolviendo de manera ordenada e, insistimos, analizable, para que pueda, digamos, procederse en arreglo a esa libertad bien entendida, es decir, la libertad bien entendida conduce al orden, es decir, los animales forman parte de un orden y los animales, todo el mundo coincidirá, que mientras vivan en libertad, de manera salvaje, están en plena libertad. El segundo concepto, ese concepto de esa ecuanimidad, ¿verdad? Ellos lo plantean como, bueno, a ver, vamos a ver el término exacto, de hecho, ¿no? El término exacto que utilizaban, vamos a ver dónde estaba. Human rights, derechos humanos, es decir, una ecuanimidad. Derechos humanos al final acaba siendo reconocer que todos los seres humanos, vaya, tienen unos derechos. Pero volvemos a lo mismo. Eso sería la justicia tradicional. Si el primer concepto, el de libertad individual, tiene que ver con el orden, el segundo tiene que ver con la justicia, es decir, los derechos humanos es la justicia misma. El equilibrio. Y volvemos a poner el mismo ejemplo, un animal en estado salvaje vive de manera justa en un ambiente justo, un ambiente equilibrado, es decir, un medio ambiente, de hecho. El medio ambiente se caracteriza precisamente por su equilibrio, su justicia en ese sentido. Son cosas elementales y sorprendentes al mismo tiempo, ¿verdad? Es curioso. Y ya como tercer elemento, pues ya lo veían ahí, ellos dicen el rule of law, ¿no? Es decir, el gobierno de la ley. Bueno, eso tendría que ver con el tercer elemento también tradicional, que es el de responsabilidad. El gobierno de la ley, ¿qué otra cosa puede ser más que la responsabilidad? Sin embargo, en el tríptico francés de la Revolución Francesa se dice fraternidad. Es una manera de hacer sentimental la cuestión. Entonces, al llevar este sentimentalismo por la vía de esa, por ejemplo, en este caso concreto, ¿no? Esa región, ¿no? Como lo dicen ellos, región euroatlántica, es decir, una pura entelequia, al llevarlo por esa vía de esa pura entelequia, pues claro, podemos entrar en ese sentimentalismo que justifique que los rusos deben ser condenados en los más duros términos debido a que, bueno, pues ellos mismos lo decían, ¿no? Lo que habían hecho era ilegal, A ver si encontramos los términos concretos, no vayamos a equivocarnos. Ilegal, no provocado e injustificado. Es decir, no es fraternal. Esto no es fraternal. Lo que no es responsable. Lo que no es, todo esto es responsable. Eso sí que es verdad. Entonces, ven cómo es un juego sutil de ambigüedad, de refutaciones plausibles, lo que acaba justificando a nivel de sugestión, control del discurso y consenso,
una serie de directrices que en última instancia hacen lo opuesto de lo que se supone que debían hacer. Con lo cual, no interesa el análisis histórico, interesa la propaganda. Esa contraposición de la que hablábamos al principio, ¿verdad? Contraposición entre análisis histórico y propaganda, que es justo lo opuesto de análisis histórico serio y responsable. Así que bueno, seguimos con estos análisis decíamos ayer, y se va a ir viendo cómo efectivamente aquí consta una línea clara, definida, seria, sobre un proyecto que realmente sí plantea una alternativa a esta locura en la que paso a paso se nos va empujando hacia un desastre inevitable, necesario, de consecuencias imprevistas y que en realidad es perfectamente evitable y, desde luego, total y absolutamente innecesario. Total y absolutamente innecesario. Así que vale, ya saben, hagan me gusta, no, no hagan no me gusta, hagan me gusta, activen notificaciones, suscríbanse, activen notificaciones, háganse miembros de Geopolítica Actual y aquí seguiremos mañana porque, bueno, las noticias no paran, estamos realmente al borde de ese desastre tan profetizado, ¿no? Esas profecías autocumplidas, ya ven, acabamos de ver el documento de la OTAN, cómo no iba a haber guerra con semejante retórica. Así que nada, nos vemos en la próxima. Un saludo para todos.